Vamos ahorita a hablar una de las posibilidades de el rumbo que está tomando este país basado en experiencias y en situaciones similares que se han dado o que se están dando en otros lugares, ¿sí? Y para esto, pues nos acompaña Roger Reyes, un muy buen amigo venezolano, hoy por hoy radicado en Colombia, que él nos va a compartir un poquito de lo que fue o de lo que él vivió, la experiencia que tuvo en el desarrollo social de su país y que de alguna u otra manera fue lo que lo impulsó a que hoy por hoy él esté viviendo en Colombia. Y bueno, de momento los dejo con Roger para que nos comparta su experiencia y permíteme Roger, nada más déjame dejar de compartir aquí para pasar ya contigo. Listo. Ahora Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Gracias, Alejandro. Gracias, Jesús. Eh, lo que va a ser mi corta participación en esta reunión de Comunidad México es platicarles un poco acerca de las situaciones que viví en Venezuela eh, con respecto al contexto de cómo se inició la crisis y en esa época podría hablarles de situaciones como estudiante y en ese momento recién graduado de la universidad. Y claramente eh, fueron situaciones en el ámbito no solo económico, que es lo que normalmente sale en los medios, sino también en el ámbito cultural, en el ámbito eh, de la educación, que fue impactando de manera muy negativa a la sociedad de Venezuela como tal. Y, y lo quiero presentar como en el contexto de qué situaciones eh, fueron sucediendo que nosotros como venezolanos sabíamos que íbamos a una crisis, pero que ignoramos. Y creo que fue muy acertado lo que estaba comentando Alejandro en el sentido de que todos tenemos proyectos, todos tenemos metas, tenemos ya como que una trayectoria y muchas veces nos hacemos apáticos a lo que está pasando en nuestro entorno con tal de lograr ciertas metas. Eh, lo hablo en el sentido no general, sino lo hablo en el sentido como estudiante eh, que fui en ese momento, lo que se hablaba a nivel de grupo como estudiantes, siempre era, bueno, hay que trabajar duro, hay que estudiar, eh, esta situación va a pasar, tenemos los recursos necesarios para hacerlo, alguien va a hacer algo, el gobierno va a hacer algo, o sea el oficialismo o sea la oposición, alguien va a hacer algo. Y yo creo que ese fue el primer error, porque ignoramos cada uno de estas señales que se fueron presentando. Y puedo hablar en el ámbito de la devaluación de la moneda, principalmente. Puedo hablar en el ámbito de las empresas privadas que fueron expropiadas y que pudimos notar como comunidad productos de muy alta calidad fueron desapareciendo o fueron sustituidos por productos de baja calidad. Eh, Puedo nombrar también servicios públicos que fueron escaseando o simplemente desaparecieron. Ejemplo,
cortes de electricidad de 5 hasta 7 horas. Puedo hablar del servicio del agua, no llegó en 2 o 3 días. Servicio del gas, se fue por toda una semana. Entonces, esto fue algo que fue golpeando a la población y podría nombrar pues, la época del 2002 cuando se dio lo del paro petrolero, que fue trágico para la economía a nivel, no solo en lo centralizado que era la industria de hidrocarburos en Venezuela en ese momento, sino en todos los ámbitos, al punto que golpeó la parte del capital humano, porque muchos profesionales que agregaban mucho valor a la nación empezaron a salir del país, golpeó la industria o digamos, eh, aquellas empresas que se dedicaban al transporte público o al transporte, sea para el área industrial o para el área de turismo. O sea, tantos nichos que fueron en declive por estas situaciones y que siempre en nosotros hubo como una actitud de que eso va a pasar, alguien va a hacer algo. Y ese fue nuestro primer error, porque no nos involucramos. O sea, la pasividad fue lo que nos llevó a lo que hoy es Venezuela. Y claramente estamos hablando de una estrategia ideológica que viene de años, que viene por fases y que primeramente golpeó la educación al punto de que eh, se hizo una educación para el Estado y no para levantar el desarrollo personal y el capital humano en la nación. Y creo que en base a esto, eh, la motivación por la cual eh, quise compartir en Comunidad México, la invitación que me hizo Alejandro, él puede recordar que para mí era muy difícil hablar del tema porque prácticamente la gran mayoría de los venezolanos que hemos salido del país tuvimos que empezar de cero. O sea, personas que teníamos 2 o 3 carreras, en otro país no eras nadie, no tenías nada, no contabas con nadie. Y es empezar de cero, sacar ese resentimiento, sea por las ideologías pasadas que quedaron atrás por parte del pueblo que otorgó ese poder a ese gobierno, y empezar a canalizar esas emociones para poder accionar. Entonces, la motivación principal es incentivar a que por encima de la culpa o el resentimiento con el que constantemente están estas ideologías jugando con nosotros, eh, creería que es más canalizarlo para accionar. No esperar que otra persona te salve, simplemente en unidad, en objetividad, se puede lograr un cambio. Y, y, y parte de esos factores que eh, el conocimiento técnico, pero también la, la comunidad lo puede lograr. Ahí, Roger, había ahorita que hablaste de educación, eh, específicamente, es decir, bueno, antes que eso, o sea, lo que nos has estado contando, la idea de que nos compartieras esto es un poquito ver este, algunas de sus experiencias que tuvieron
y también no tanto como eh, implicar o querer decir o sugerir que es exactamente lo mismo que va a pasar, sino ver como algo de lo que ustedes vieron, que bien nos dice ahorita, empezar a ver esas señales, ¿no? Y algo con respecto a la educación que me acuerdo que comentaste, o parte de lo que nos compartiste ahorita, era una de las cosas que me decías que pasó es que hubo un momento en que los estudiantes, o sea, estaba prohibido reprobar a los estudiantes, ¿no? Algo así Sí, me comentaste. sí, parte de lo que fue la situación del declive a nivel de la educación es que a los estudiantes no se les reprobaba. Es decir, el contenido programático a nivel educativo fue cambiado totalmente eh, para depender de alguna otra manera de la ideología del régimen. Mm, Entonces, yo creo que en la educación es lo que debemos proteger e incentivar a, a, a consolidar de forma objetiva lo que es la educación para el capital humano y para el desarrollo personal. sí, porque digamos que digo, no todo lo que comentaste son cosas que han pasado aquí. Evidentemente fue en, no puedo hablar de otra época, pero fue algo que ya pasó hace ya algunos años. Pero preguntaba lo de educación porque es algo que ya vemos aquí en México y no es, o sea, como, insisto, o sea, no es algo de hoy, no es algo que estamos viendo actualmente, es algo que ya, como tú bien mencionabas, algo de años, ¿no? Sí, Que ya desde hace, si mal no recuerdo, Chuy, digo, corrígeme si estoy equivocado, pero por lo menos desde la administración pasada eso ya pasaba, ya sucedía, ¿no? Que sí, estaba eso exacto. de que no se reprobaran aquí en México a los niños, ¿no? Em, y la otra cosa que mencionas que también está pasando, y bueno, que no es nuevo tampoco, es eso, ¿no? De cuando hablabas del resentimiento, ¿no? Finalmente, digo, es mucho, bueno, no sabría si decir si es mucho mayor o no sé, no puedo hacer esa comparación porque no sé, no, yo no estoy viendo toda la experiencia, entonces no puedo hablar de eso, pero lo que sí mencionas es que su experiencia los llevó a que mucha gente tuviera ese resentimiento, ¿no? Que aflorara ese resentimiento, ese enojo, esa molestia. Sí, yo creo que las situaciones más complicadas con respecto a la situación de la crisis eh, empezaron de forma sutil. Digamos, bueno, ya no hay transporte, no hay medicinas, el desempleo se disparó, eh, era mucho más complejo conseguir un trabajo de sueldo mínimo, por así Ujú, decirlo. Aún si lo conseguías, no te alcanzaba ujú, porque la moneda se estaba devaluando, al punto de que puedo decir que el bolívar ya no existe ujú, prácticamente. ujú, Eh, claro, ya esas son las fases eh, más, más graves a lo que ha llegado Venezuela. Eh, pero al inicio, el combinar de que no tenía salud, el combinar de que la delincuencia aumentó por causa del desempleo también, ujú, eh, también ver de que no había transporte, también ver de que la educación iba en declive. Todos esos factores fueron sumando para que gran parte del pueblo venezolano se motivara a salir del país. ujú, Al punto de que, por ejemplo, lo que se está viviendo hoy, pues todo un éxodo completo. ujú, Yo pude salir hace 4 años y medio y había muchos problemas y creo que se han agravado aún más. ujú.
pero parte de esto es el rectificar y el accionar, o sea, hacer retrospectiva y decir, ¿y qué estoy haciendo yo Ujú, para que eso cambie? claro. A mí me parece impactante esto que nos comparte Roger. Yo creo que es algo que tenemos mm, que nos debe llevar a una reflexión eh, profunda sobre lo que estamos viviendo. Y no digo yo ahora, es algo que hemos estado viviendo porque nuestra generación ha vivido en una constante crisis Mm, desde los años 80 claro. y tenemos más de 50 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, por ejemplo, para de alguna manera llevarlo no a un análisis comparativo o que sea similar, sino que Ujú, creo que como sociedad hemos estado viviendo muchos cambios y eh, la, el ejemplo de Venezuela es un ejemplo que ha sido impactante porque por lo que ha sucedido, que fue de alguna manera una involución social, no una evolución, sino una involución. Y bueno, el testimonio tuyo, Roger, es impactante para nosotros. Y eso nos motiva, creo yo, a precisamente plantearnos que no podemos estar pasivos ante los acontecimientos que están sucediendo a nuestro alrededor, que debemos de estar alertas con una percepción muy clara de lo que queremos vivir y ser, y que tenemos que participar, porque si no participamos y nos quedamos pasivos, pues estaremos expuestos a que nos pase lo peor. Entonces, para mí ha sido muy aleccionador, muy, muy importante y estoy muy agradecido con tu testimonio, Roger, por esto que nos has compartido el día de hoy. Sí, es algo que vale la pena, como dice el dicho, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? O sea, ver, como mencionaba en un principio, no estamos compartiendo esto como para decir esto es lo que nos va a pasar, sino para decir, como bien decía Roger, no perder el tiempo en resentimiento y en el enojo, en la molestia, eh, por un lado, y por otro lado es, ok, estás viendo por ti, por tu familia, por tus proyectos, sí, velos, ¿no? Pero no dejes de poner atención a lo que está pasando a tu alrededor, porque pues tú estás viviendo ahí, ¿no? Estás en ese ambiente, en ese contexto y eh, si es algo que está sucediendo, hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Yo digo, no sé si te ha pasado, Chuy, pero yo he escuchado a mucha gente que cuando se platican de situaciones que no nos agradan aquí, alguien dice, ah, bueno, eso pues a mí no me afecta porque a mí no me ha pasado, ¿no? Como que Así es. minimizando alguna situación que no, y eso, como tú bien dices, o sea, no, no es de ahorita, es de años, o sea, de décadas. Entonces, lo que sí podemos decir, bueno, lo que sí podemos ver claramente es que, por lo menos desde esas fechas que tú mencionabas, 80, 90, si bien hubo un avance, una evolución, como lo mencionabas, en cierto momento empezó una involución y estamos cada vez, pues, mal, o sea, estamos viendo cada vez más pobres, estamos viendo, como bien decía Roger, que la gente, aunque se prepara, los sueldos no están aumentando, entonces algo está pasando, ¿no? Algo está pasando ahí que necesitamos poner atención. Eh, Así es. y bueno, que para no hacer esto muy largo, yo les invitaría pues a concluir de alguna manera, ¿no? Algo que sacamos de aquí y qué es lo que podemos, eh, qué es lo que ven ustedes más importante de esto que se compartió
Y bueno, en tu caso, Roger, ver tu punto de vista, tu opinión sobre esta propuesta que estamos impulsando por acá. No sé si gustas empezar tú para compartir tus conclusiones. Creo que el motivo y ese incentivo que está tomando Comunidad México, pues eh, sería como un llamado para prestar atención a aquellas señales. Creo que el ser una sociedad abierta a estar unida eh, puede causar un impacto muy positivo. Eh, Digo una sociedad abierta en el sentido de a nivel ideológico, a nivel profesional, a nivel de clases sociales. eh, a medida que se vaya teniendo más claro lo que es el objetivo de lo que se quiere lograr, en este caso la visión de Comunidad México, pues, yo creo que va a ser más asertivo todo. Y, y creo que el punto de no ser, no ser pasivo es lo que nos va a identificar para tener resultados. Mm. Sí, así es, así es, así es. Totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias, Roger. Chuy, si nos quieres Gracias a compartir. ustedes. Pues muy agradecido con Roger por este testimonio. Creo que para nosotros es un llamado de alerta sobre precisamente no permanecer pasivos, sino ser un elemento que nos permita tener un eco social. Es que es importante que nos encerramos en nuestro mundo individual y no tenemos un canal abierto hacia la sociedad. Yo desde mi individualidad, me falta ese eco, ese resonar socialmente que me permite expresar mis opiniones y que me permita contribuir, porque si algo nos enriquece mucho a los seres humanos es eso, contribuir a un bien común, dar algo a los demás. Ujú. Y de esta manera estamos trascendiendo y eso nos hace crecer como personas. Yo creo que esa es la parte siguiente en el escalón, cuando de alguna manera has tenido, como ha sido mi caso, una vida profesional a lo largo de mucho tiempo. Ahora en mi condición de eh, persona ya jubilada de una actividad laboral, después de haber estado trabajando por más de 30 años en la industria, Ujú. y ahora, de alguna manera, con toda esa experiencia que pude acumular durante tantos años, poder expresarla en una actividad social que nos permita enriquecer, pues, la vida para todos. Ese sería, creo yo, un logro personal, profesional, que de alguna manera puede contribuir pues, el crecimiento personal, pero también al crear una comunidad que nos permita expresarnos socialmente y conservar los valores que tanto hemos defendido en la parte de la familia, en la parte personal, y esto reflejado en la parte social. Mm. Y que esto sea algo que nos trascienda, porque hay que apostarle a que todos deseamos el bien común. Así es, Es- así es. Totalmente, sí. Pues es que sin ese bien común, pues va a ser muy difícil tener un bien individual, ¿no? O sea,
o la tranquilidad o la seguridad no va a ser posible si mientras no tengamos ese bien común, ¿no? Así Porque es. finalmente ahí estamos. Muchas gracias, Chuy. Y bueno, de mi parte, eh, ya considerando toda la presentación, creo que hay, rescato 3 puntos muy interesantes, ¿no? Algo que mencionaba Roger, ¿no? Que lo que fue pasando en su país, el efecto que estuvo teniendo en la gente, muy marcado, eh, sobre todo para aquellos que no estuvieron de acuerdo y estuvieron en oposición al oficialismo que él menciona, fue el nacimiento, desarrollo y crecimiento con mucha intensidad de un resentimiento social, ¿no? Eso es algo que es totalmente emocional y cuando dejamos crecer la parte emocional, la parte lógica, la parte de razonamiento sale por la ventana, ¿no? Entonces, creo que es muy importante el entender eso, que aparte que vamos a estar malhumorados, estresados, con muy mala actitud todo el tiempo, vamos a estar paralizados, ¿no? No nos va a dejar ver, como mencionábamos, ver qué es lo que sí queremos y ver cómo podemos aportar a eso, ¿no? Ahora eso, por un lado, eso lo que trae como como resultado o consecuencia, o a lo mejor junto con eso, no sé, es la desconfianza, ¿no? Empieza a haber una gran desconfianza de la gente con la gente. Ya olvídate del gobierno, o sea, ya entre la gente con la gente por cualquier diferencia de opinión, de que alguien está de acuerdo o no con lo que está pasando, con lo que está haciendo, es que a lo mejor no es tanto y empieza a haber esa confrontación, ese resentimiento se convierte en confrontación y se convierte en una desconfianza social, ¿no? Y es ahí cuando existe esa desconfianza que se vuelve mucho más complicado actuar como comunidad y actuar como sociedad. Ahora, por mucha resentimiento, por mucha desconfianza que tengamos hoy por hoy, y que hemos tenido, como bien decía Chuy, por décadas, es interesante ver que sí hay posibilidad de que la gente nos unamos en un bien común. Y eso, como lo mencionaba, ha sucedido cuando hay tragedias, desafortunadamente nada más cuando hay tragedias. O sea, la gente olvidamos de dónde vienes, de dónde eres, de qué opinas, de qué partido, de qué equipo le va. O sea, olvidamos eso y nos enfocamos a resolver el problema, ¿no? Entonces, eso existe, eso pasa, eso es posible, porque lo vemos cada vez que hay una tragedia en este país y en muchos otros lugares, pero particularmente ahorita hablando del contexto de México, ¿no? Entonces, podemos ver que eso se puede hacer. Entonces, la manera de que estamos planteando en Comunidad México, es enfocarnos en eso. O sea, necesitamos trabajar sobre ese tejido social y una parte fundamental de ese tejido social es la confianza. Entonces, necesitamos trabajar fuertemente en esa parte de manera que podamos empezar entonces a desarrollar un proyecto común que no nada más nos una con una tragedia, sino que en algo que podamos plantear como algo a crear un bienestar, como bien mencionabas tú, Chuy, ¿no? Y el tercer punto, que también es resultado de estos dos anteriores, es que en la medida que podamos lograr eso, que podamos empezar a interactuar, a crear esa confianza y a tener esa presencia como comunidad, y más adelante como sociedad, es en la medida en que vamos a estar presentes en nuestra vida pública, ¿no? Porque, digo, ya, um, eso de estar siempre cargándole el muertito al gobierno, pues como que no nos está llevando a nada positivo, no estamos construyendo nada con eso. Y entonces darnos cuenta que el crecimiento y la importancia y la influencia que tiene el gobierno hoy por hoy es en gran medida por nuestra ausencia como ciudadanía. Entonces, es por eso que parte de esta propuesta, trabajar en reconstruir, reparar ese tejido social, reconstruir y reparar esa confianza, es en que podamos hacer esa presencia. Esa presencia podamos construir un proyecto común, que se pueda ver,
visto de muchas cosas que se puede mostrar, pero una de ellas es en conseguir ese bienestar, ¿no? Entonces, en la medida que podamos conseguir esa presencia como comunidad, que estemos en las calles o que estemos conviviendo o que estemos participando, entre más ocupemos ese espacio social, vamos a tener más influencia, ¿no? Yo muchas veces he escuchado que la gente no quiere gobierno y que la gente quiere tumbar al gobierno y que yo creo que, o sea, el gobierno es parte de una estructura de cómo nos organizamos y es necesario y no, o sea, hay muchas maneras de tener el mismo resultado, ¿no? Si lo que queremos es que las decisiones del gobierno sean adecuadas y nos den respuesta a nuestras necesidades, yo creo que una de las maneras es haciendo presencia como ciudadanía. Entonces, en la medida que tengamos esa presencia como ciudadanía, es en la manera que podemos influir en esas decisiones, ¿no? Porque eso lo vemos, yo lo he visto, me imagino que ustedes también, de alguna manera es cuando hay un problema, no sé, si nos vamos a algo muy del diario, si tú vas a una oficina de gobierno y no te hace caso X o Y persona, y tú te quejas, nadie te hace caso, porque te dicen, ay, vuelva mañana o haga otra cosa, ¿no? Pero si tú te organizas con tu colonia y van a ver ese trámite a la oficina, te aseguro que te van a hacer caso. ¿Por qué? Porque ya no es una sola persona, son 20, 30, 40, 50, 100 personas haciendo presencia. Y eso a mí me ha tocado participar en esas situaciones, ¿no? Entonces, digamos, la idea aquí, o sea, en la medida en que hagamos presencia, vamos a tener más influencia en esas ediciones. Ahora, necesitamos verla que sea la presencia, no necesita ser así explosiva ni súper numerosa, pero necesita ser constante, ¿no? Esa constancia, esa presencia constante va a ser que en algún momento, en el peor de los casos, empiecen a atender las necesidades que tenemos como sociedad, ¿no? Entonces, esa es la parte que veo como conclusión de esto que quisimos compartirlos. Y como bien decía Chuy, ¿no? O sea, la idea aquí es ver que no, que podamos hacer esto junto con nuestro día a día y que lo disfrutemos. En la medida en que lo podamos disfrutar y estar relajados, tranquilos y conviviendo y mejorando ese ambiente social, es en la medida en que va a haber más, pues la gente va a tener más ganas de participar, ¿no? Así es. Así es. Bueno, Roger, pues ya por último, igualmente que, como lo hizo Chuy, agradecerte por haber compartido con nosotros y pues esperamos que ahí estés en contacto con nosotros para seguir dando seguimiento a esta propuesta, ¿no? Claro que sí, gracias por la invitación.